Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy les voy a hacer la actualización del mes de octubre del huerto. Vamos a hacer el recorrido del mes de octubre y vamos a empezar como siempre por las atemoyas. Miren cómo van, el árbol pequeño, ahí tiene sus frutitas que todavía les falta, están empezando a botar las hojas ya. Este árbol pierde parte de sus hojas en otoño, pero así se van viendo las frutas de las atemoyas en el mes de octubre. Luego por aquí están los gooseberries. Les ha pegado un poquito el sol que ha quedado en estas 2 primeras semanas de otoño. Ha estado más veraniego que otoñal, así que le quitamos la protección a todos los árboles, pero algunos están sufriendo porque han subido las temperaturas como 90 y pico, casi llegándole a los 98. Estas son las papayas que sembramos aquí en el borde, están creciendo. Aquí hay otra, y bueno, así están los gooseberries y las papayas. Y aquí está la carambola o el star fruit, y aquí se puede ver que están empezando una a madurar, está empezando a amarillar. Cuando esté toda amarilla está lista, pero también se ve que tiene, la mayoría de las frutas está verde todavía. Y también se puede ver que todavía tiene flores, así que así va la carambola. Los arándanos, pues ahí están, ya los destapamos. No ha habido ningún cambio en ellos. Así se mantienen los arándanos. Después aquí está la granada. Miren el tamaño de estas granadas. Dio pocas granadas este año. De hecho, este árbol creo que lo vamos a terminar quitando para sembrar nuevos. Miren el tamaño de esta granada, qué inmensa. Ven, estos aquí fueron unos air layerings. Por ahí les puse el video, les voy a poner el video de cómo hacer los air layerings o acodos aéreos. Aquí hay 2 más, y ya aquí les puedo mostrar que tienen empezando a salirle las raíces. No sé si las pueden ver aquí. Ven las raíces. Bueno, entonces esto aquí, esta rama va a ser una igualita, idéntica al árbol madre. Este árbol tiene muchísimos años aquí, así que lo vamos a terminar quitando porque está dando ya muy poca fruta, y vamos a plantar uno nuevo. Pero sí, como ven, van las granadas. Apenas yo creo que 5 granadas, pero de muy buen tamaño, como pueden ver aquí. Miren esto, inmensas. Una lástima, pero bueno, ya dio lo que iba a dar este arbolito. Tiene como más de 20 años aquí sembrado. Y por supuesto, ya una vez que lo sembremos nuevo, pues vamos a intentar tenerlo pequeño como el resto de los árboles en el huerto tropical. Aquí están las moras volviendo a florear, señores. Increíble. Este arbusto de moras ha dado, bueno, aquí ven la muestra, todas las frutas que ya se dio, que están esas puntas así secas, son todas las frutas que ha dado, y todavía dando flores en el mes de octubre.
Aquí están los kiwi berries, los volvimos a tapar porque, como les digo, el sol, aunque estamos en otoño, está empezando a dar un poquito fuerte. Estas 2 primeras semanas de otoño fueron más veraniegas que otoñales, así que estaban como secándose un poquito, así que las volvimos a proteger. Los kiwi berries. Los cítricos, no ha habido mucho cambio en ellos. Por aquí vi que esta naranja estaba queriendo dar flores aquí, así que vamos a ver qué tal nos va, porque hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de fruta de estas naranjas, ni de la caracara, que es esta, que por fin está floreando. Vamos a ver qué tal, si se van a dar esas flores, si se van a polinizar y dar fruta. Ni de esta Washington no hemos tenido todavía. Después el limonero, que es el amarillo, todavía está pequeño, pero está creciendo. Después el limón o la lima, lleno todavía de frutas, como pueden ver aquí. Y por allí vi que tenía también unas cuantas florecitas, pero como ven está cargado de fruta. Después la mandarina, aquí tiene como 3 frutitas. Esta es una, por aquí tiene una miniatura y por algún lado tiene otra. Este mandarinero ha sufrido muchísimo con los pulgones y lo tenemos ahora en un régimen de todas las semanas estarlo sprayando con aceite de neem para que por fin las hojitas nuevas puedan tener oportunidad de salir, porque esos pulgones atacan las hojas nuevas y pues no dejan crecer el arbolito. Así que así va el mandarinero. Luego por aquí está el mango. El mango tiene sus etapas en que crece y echa... mira que una abejita. Estás perdida porque aquí no hay flores, mija. Las flores están allá. Pero en fin, dejémoslo tranquila. Pero tiene épocas que está creciendo y épocas en que suspende su crecimiento y se mantiene estable. Pero hasta ahora así va. No hay en realidad cambios grandes aquí con el mango. Vamos a ver cómo les va en los meses de frío. Esperemos que sobreviva, porque como les digo, estamos en un huerto tropical, en una zona que no es nada tropical, así que solamente estoy experimentando. Miren aquí qué bellas están las flores de el dragon fruit o de la pitaya. Este dragon fruit, miren toda la fruta que tiene. Todo esto aquí son frutas, todas todavía están verdes. Ahí les tengo la fecha en que las polinicé. Todavía está dando flores. Miren, esta por ejemplo ya está próxima a madurar, ve que ya están cambiando de color a rojo. Y bueno, todas esas que están así, las flores marchitas, es porque ya se polinizaron y lo que falta es que se seque para poderle quitar esto y dejarle solamente el estigma dentro. Y después en 5 días le quito este estigma y ya queda la flor, nada más esperando que se forme la fruta. Pero como pueden ver, está cargadísima. Los aguacates ya los embolsé otra vez. ¿Se acuerdan que los había embolsado? Les quité las bolsas porque estaban muy pequeños y se estaban cayendo. Decidí que ya cuando tuvieran su forma, su tamaño repleto, completo, que se vean plenos, los iba a embolsar para evitar que las ardillas vengan a comérselo. Este es el Hass. El Hass todavía le falta tiempo. Ahora este árbol del bacon, avocado o el aguacate bacon, sí, ya está para este mes, ya a mediados de este mes ya se puede empezar a consumir esta fruta. O sea, quitarla del árbol, no hay que quitarla toda junta, sencillamente uno agarra una fruta, la pone en la cocina, en una mesa y se espera que se ablande
al tacto y entonces ya está lista para comer. Pero también los embolsamos, lo pueden ver allí. Con respecto a la jaboticaba, también la tuvimos que volver a tapar porque la temperatura estaba demasiado fuerte de calor y afecta a estos arbolitos que no están acostumbrados a un sol tan potente. Con respecto a los árboles de semilla de hueso o semilla dura o semilla de piedra, como no sé cómo lo llaman en cada uno de esos países, pues ahorita lo que están ya es yéndose a dormir. Ya se le están cayendo las hojas, a unos más que a otros. A los que se le está cayendo las hojas más rápido son a todas las nectarinas. Si uno le echa su meneíto, puede ver, mira la cantidad de hojas que hay allí. Pueden ver cómo se le va cayendo las hojas. Este, por ejemplo, a ver si, no sé si logran ver allí cómo saltan las hojas. Sí, estos, mira, ahí pueden ver en el piso toda la cantidad de hojas que tienen. Así que todo lo que son árboles de semilla de piedra o semilla dura están empezando a perder todas sus hojas, porque esos pierden todas sus hojas y quedan solamente los tronquitos hasta que en primavera vuelven a retoñar. Después por aquí otro que también le volvimos a poner protección es este green zapote, que este también es uno de los tropicales y por supuesto sufre en esta zona que no son tropicales. Esperemos que no se nos muera el arbolito porque iba tan bien y en lo que vino el verano se empezó a poner así todo feíto, perdió todas sus hojas. Así que bueno, no perdemos la esperanza. Pero sin embargo, fíjense, este en cambio, que también es un tropical, que es la zapodilla o el chico zapote, miren cómo está más bien creciendo. Este, aun cuando es tropical, no le afecta el sol. Todas estas puntas son nuevas. Y eso sí, tenía como 3, les había enseñado en una de las actualizaciones que tenía como 3 frutas, pues perdió 2 y hasta ahora solo nos queda esta que está aquí. Así que estoy pidiéndole a Dios que me mantenga mi frutica porque quiero probarla. Me encanta, esta es mi fruta favorita y me daría mucha tristeza que todavía este año no vaya a tener, bueno, ya no será para este año, pero por lo menos el año que viene no vaya a probar todavía la fruta de ese árbol. El jackfruit pues sigue creciendo despacito. Ese es otro que tampoco el sol les afecta para nada, con todo que es que está bien pequeño, para nada le afecta el sol. El Surinam cherry, lo mismo, crece despacio, florece. Este año dio bastantes flores, pero todavía no nos da fruta. Después por aquí están los mulberries. Este es el Persian mulberry, también ya están empezando a perder sus hojas. Y este es el pakistaní. Estos también pierden todas sus hojas. Estos son lo que llaman deciduos, que pierden sus hojas en otoño o invierno y después en primavera vuelven a retoñar. Después aquí está otro que es tropical y parece que el sol sí le afectó una que otra hojita, como pueden ver aquí, pero en general va muy bien. Esta es la guanábana y ha crecido una barbaridad. Comparado como estaba, se ve muy bien. Así que bueno, este por lo menos sí ha sido exitoso. Vamos a ver cómo les va en invierno, porque esa es otra, que o no les gusta el calor del verano o no les gusta el frío del invierno. Y aunque aquí no hace mucho frío, pues siempre les afecta. Aquí está el mamey, el palito. Todavía no perdemos las esperanzas, señores, porque aquí en este huerto han habido milagros. Y bueno, vamos a ver si con las lluvias y de aquí invierno, toda esa agua que caiga, si es que cae, porque aquí tampoco es que llueve mucho, revive el arbolito. Después vamos a ver aquí
cómo van los passion fruits. Miren cómo van, a la altura que van ya. Este está más alto, uno es amarillo y el otro es morado, pero sí han estado creciendo. Que se enrede de aquí. Así están las parchitas o passion fruit. Después aquí está, les digo que aquí ocurren milagros. Este es el ice cream bean o inga, o a ver cómo es el otro nombre que tiene. Tiene otro nombre, pero ahorita no me viene a la mente. Pero miren cómo va creciendo. Vamos a ponerlo aquí en nivel del piso. Esto lo habíamos arrancado de raíz supuestamente, pero alguna raíz quedó y miren cómo está saliendo este árbol como una especie de arbusto otra vez. Así que lo vamos a dejar crecer, ya que está empecinado en vivir. Vamos a dejarlo y seguiremos haciéndole las actualizaciones ahora sí, mes con mes, a ver cómo va. Este es el ice cream bean. Después aquí está la acerola o Barbados cherry, que este mes ha dado bastante fruta y todavía le quedan flores. Así que en este momento ya como que le sacamos, mi esposo debió sacarle toda la fruta ayer porque no le veo, pero estaba cargadito de fruta. Este es un árbol que no tiene una temporada específica, saben, como hay árboles que, vamos a decir, en octubre da la fruta, ¿no? Este árbol tiene ya varios meses que da flores y da fruta, esencialmente como van saliendo, van madurando y así. Las manzanas, me he dado cuenta que la segunda cosecha de manzana no es buena. Fíjense estas manzanas aquí. Para empezar, esta ya está enferma aquí. Pero ni tienen buen tamaño, ni crecen rápido comparado con la primera. O sea que es una cosecha perdida, se podría decir. La que vale es la primera. La segunda da fruta nada más que porque le dio la gana de dar fruta, pero no es una fruta que valga la pena. Así que eso con respecto a la Dorset Golden y a la Ana. Por lo menos esa es mi experiencia aquí. La primera cosecha estuvo muy buena, la fruta estaba de buen tamaño, de buen sabor. La segunda, nada que ver. No tiene buen tamaño, no crece con fuerza. Así que, bueno, ya será quitársela para que no pierda energía el arbolito y bueno, ya se vaya a dormir porque este también se duerme. Después aquí están los persimmons, que ya le falta poco para que sea su época. Ya están, como ven, agarrando colorcito. Cuando estén todos de este color anaranjado, ya están listos. Generalmente yo cuando los veo en el mercado es por ahí por diciembre, así que le deben quedar como unos 2 meses más para que se maduren completamente. Por supuesto, ahorita estos tamaños de estos persimmons están mínimos porque esta es la primera vez que este árbol da fruta. Así que, siendo su primera vez, pues no lo hizo nada mal porque dio bastante. Después aquí tenemos la chirimoya, que aquí está uno de los ejemplos que les digo de los milagros en el huerto. Este fue uno de los árboles que se nos murió y resucitó de sus cenizas, porque, como les digo, se había perdido todo en un invierno y solo pues se murió, y de lo que fue la base del injerto salió, empezó a brotar otra vez. Así que miren cómo está. Vamos a ver cómo le va este invierno, si no sufre y se mantiene el arbolito aquí en el huerto. Después por aquí está la higuera, a ver, que ya también ya dio toda su fruta y ya está empezando a perder las hojas. Este también pierde todas sus hojas. Aún así, mire, todavía aquí hay una frutita, pero casi se puede decir que eso es una de muy pocas, porque básicamente toda la fruta ya se perdió.
o sea, no se perdió, ya no las comimos. Después aquí están los golden kiwis. Los golden kiwis ahorita están en una etapa de vegetativa, no, ¿cómo le diría? Pues no están creciendo, están paralizados, están no sé si estarán dormidos, aunque estos también se duermen, estos pierden también todas sus hojas en invierno, pero están en un periodo en el que no hay crecimiento activo, digámoslo así. Y bueno, ahí están amarraditos a la estructura y vamos a ver qué va pasando con ellos. Después aquí están las papayas, están mucho más saludables ahora, todavía no nos han dado fruta, aunque por aquí había una que tenía unas flores. No, mírenlas aquí. ¿Ven? La flor de la papaya aquí y aquí. Vamos a ver si ahora que está más saludable el árbol, la flor también crece saludable y produce fruta. Porque las otras, cuando estaba medio enfermo el árbol, no sé qué plaga le dio, pues eso afectaba también a la flor y a la futura fruta que no se terminaba de formar. Así que vamos a ver qué tal. Las fresas aquí, como las ven, se ven bien, pero como les digo, en esta zona donde están plantadas no es que se den muy bonitas que se diga, aunque la planta en sí se ve bien, se ve saludable, pero todavía no tenemos suerte con la fruta. Después la guayaba, ya nos dio una guayaba que se maduró, ya no las comimos, pero no sé ni de cómo apareció esa guayaba de repente madura, era como de este tamaño de grande, pero la mayoría todavía, de hecho todas están verdes. Esta es una de las pocas que veo que se está empezando a amarillar, o sea que esa que nos comimos fue una guayaba fuera de tiempo, porque la mayoría todavía hasta se están formando. Mira, esta está pequeña aquí y estas aquí, así que por aquí estas están de mejor tamaño. Y bueno, así van las guayabas. La moringa la acabo de podar y ya puse esos ramos a secar, y esta moringa también, por fin ya está llegando la época en que se va a dormir. Este es el único árbol que me gusta que se duerma, porque crece tanto y me la paso haciendo polvo de moringa, porque vive creciendo. Uno lo corta y no ha pestañado uno cuando ya tiene otra vez las ramas altas. Por aquí no sé qué está haciendo mi esposo con el tallito, también esperando que ese tallito allá abajo resucite de la guayaba que plantamos aquí y se murió. Y después está por aquí la otra guayaba, la uniguayaba, con su única guayabita aquí, esperando a ver qué clase de guayaba es. Y para ver, creo que eso es todo en esta parte del huerto aquí atrás. No se me queda nada. Creo que eso es todo. Las raspberries o los ¿cómo es que se llama esto en español? Raspberries son frambuesas. Las frambuesas pues ya se están yendo a dormir. Ya cuando se le caigan todas las hojas, las que no se le caigan se las termino de quitar yo, las pongo a dormir y ya termino de podar lo que tengo que podar allá adentro. Después por aquí tenemos a la Miracle Fruit, que ya les hice un video de a qué saben. Miren, ya se están empezando a madurar más cantidad de fruta, así se ponen rojitas. Y bueno, por allí vean el video de a qué sabe, para que no solamente sepan el sabor, sino las características de esta fruta, qué cambios puede producir en su paladar. Y bueno, así está la fruta milagrosa. Y vamos a ver de este lado. De este lado tenemos los dragon fruits, y esta planta tiene varias frutitas. Esta tiene estas dos, pero todavía no están listas, todavía están muy firmes. Tiene fruta que está verde. Y así está el dragon fruit. Después aquí están las fresas que sembramos y pusimos por aquí. Voy a meterme por este huequito.
Así se ven. Todavía tampoco ni siquiera en maceta tenemos suerte con las fresas. Esto aquí es el romero. Ahí va. Los tomates que sembramos de las semillas de los tomates cereza que teníamos. Y ahí van prosperando. Aquí está los beets, o ¿cómo que se llama bueno, ahorita se los digo. Ya está de buen tamaño, de hecho ya se podría arrancar. Dios mío, no me viene a la mente el nombre de este vegetal. Esto es... Dios mío, no se pongan viejos porque la mente no les sirve después para nada. Bueno, en lo que me acuerdo de esto, de hecho me estoy tratando, lo que es la mente, estoy tratando de acordarme de esto por un jugo que tomé, remolacha, ¿ves? Nosotros en Venezuela acostumbramos a hacer un jugo de remolacha con zanahoria y jugo de naranja. Y tratando de acordarme de qué ingredientes llevaba el jugo, me acordé de que esto es una remolacha. Y mírenla aquí cómo está. Esto aquí son las papas, ahí van. Esta, y ahí está saliendo otra, y por allá creo que está saliendo otra más. Esto aquí son zanahorias que sembramos. Esto aquí son los espárragos. Y así se ven, como les digo. Aquí estamos aprendiendo cómo va yendo esto con los espárragos, porque para mí esta planta es nueva. Yo nunca la había cultivado. Después aquí está el jengibre. Así va. Aquí están los vegetales que sembramos de los restos de la cocina. Aquí ven el bok choy, ya está floreando. Y después aquí yo quise hacer un experimento, porque mi esposo dice que si lo dejamos florear, pues las semillas van a producir nuevos vegetales, que está bien. Pero yo quería ver, y aquí corté uno de los bok choy, a ver si eso me va a hacer que crezca de los lados más plantas de bok choy. Y por este lado están los celeris creciendo. Y todo esto de los restos de celery de la cocina. ¿Qué tal? Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, para que YouTube me siga recomendando a más personas. Me gusta también si les gustó este tipo de videos. Y bueno, así vamos en el mes de octubre, ya con muchos árboles perdiendo sus hojas, muchos árboles queriéndose ir a dormir, y otros que no son de tipo de irse a dormir, pues están en un estadio de no crecimiento, y así todos, otros como dando sus frutas y madurándose. Así que bueno, me despido y ya será hasta la actualización del próximo mes. Sin más, me despido hasta la próxima. Bye.